Dina Boluarte viajó a Ayacucho. Sí, Dina Boluarte, la presidenta del Perú. Sí, Dina Boluarte, la neoliberal. Viajó a Ayacucho, que es la serranía peruana, y una ciudadana ayacuchana, peruana, de nombre Ruth Bárcena, se acercó a ella sigilosamente, ¿sí?, ante el descuido de la muy numerosa escolta de la señora Boluarte, la agarró del pelo y le dio varios jalonazos. Estos eventos fueron grabados por decenas de celulares que estaban registrando el momento, ¿sí? ¿Qué hay detrás de esta historia? Pues una de frustración, de dolor, y sobre todo de profunda falta de empatía del Estado peruano. Ya no digo de la señora Boluarte, porque creo que ella no está capacitada para sentir empatía, ¿sí? Pero es una historia muy preocupante que debe no solo ocuparnos a los peruanos, sino a todos los ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe, a todos los ciudadanos de la amada Patria Grande. Y es importante ver las cosas en contexto. A ver, y el contexto nos mueve necesariamente al 15 de diciembre del año 2022, en la que salieron a protestar cientos, miles, cientos de miles de ciudadanos, millones de peruanos en todo el país, particularmente en el sur, particularmente en la ciudad de donde estamos narrando estos eventos, en Ayacucho. Salieron a protestar porque estaban indignados de la manera como es que la ultraderecha neoliberal apartó del poder a Pedro Castillo. Estaban indignados porque esperaban y tienen la convicción de que es fundamental el cambio de una constitución. Salieron a protestar como se puede protestar en las democracias. El resultado fue terrible. 10 personas fallecieron en situaciones terribles que incluso organismos internacionales dependientes del organismo de las naciones, perdón, de la OEA, de los Estados americanos, definieron esto como algo que hay que investigar, una cosa tremenda y grande, ¿no? Bueno, en ese entonces fallecieron 10 personas, 10 peruanos. Su pecado, protestar contra el régimen de la señora Boluarte. Su pecado, pedir un cambio de constitución. Sí. Y en ese contexto difícil de indignación popular, un joven trabajador con esposa y con una pequeña hija salió a protestar. Su nombre era Miguel Ángel, acá tengo el nombre, Miguel Ángel Ancochaca. Salió a protestar porque sintió que era su deber ciudadano salir con sus hermanos transportistas. Su esposa, Ruth Bárcena, recuerda aún que le dijo: yo voy a protestar porque es importante hacer valer nuestros derechos. Y ella recuerda que lo último que hizo, lo último que lo vio hacer fue un cartel que decía cambio de constitución. La historia es por demás sabida. Murieron 10 personas, incluyéndolo a él, 60 personas que quedaron heridas y que a la fecha no han podido recuperarse. Y estoy hablando solo de Ayacucho, porque la historia en Andahuaylas, en Puno, son historias particulares con derecho a su propia historia. Pero vamos a enfocarnos en lo que pasó ahí. ¿Qué es lo que hizo la señora Ruth Bárcena, la protagonista de este jalón de pelos a la señora Boluarte? Pidió algo que es elemental: justicia. Justicia para aquellos que terminaron con la vida de su esposo. Justicia, para citar literalmente sus palabras, para aquellos que dejaron sin padre a su pequeña hija. ¿Y qué fue lo que obtuvo? Acusaciones directas, ¿sí?, de ser terrorista, para utilizar unos términos específicos de la misma presidenta Boluarte, aquellos que siguen una ideología
La tildaron de terrorista. Ella lo único que pedía era justicia. Y las instituciones, la prensa nacional, sí, esa prensa neoliberal al servicio de la casta, de esa casta criolla que gobierna, la tildaron a ella y a todos los familiares de esos ciudadanos caídos de terroristas. Y esto le generó tremenda indignación. ¿Y saben cuál fue la respuesta de la señora Boluarte? Y aquí es lo inconexo y lo absurdo, casi lo macondiano de la historia, que ahora, o sea, más de un año de estos eventos, a la señora Boluarte, la neoliberal que gobierna el Perú, se le ocurre ir a Ayacucho, anunciando que se van a llevar a cabo grandes obras, una gran inversión social, 125 millones de soles para esto y para aquello. Oiga, hay que hacerle acordar a la señora Boluarte y a todos sus compinches que ese dinero no es suyo, que ella no está repartiendo dinero de su bolsillo. Está cumpliendo su función de Estado y que no debe utilizarse el presupuesto del Estado como chaveta del delincuente que espera detrás de una esquina oculto para asaltar a quien cree que puede hacerlo. No se puede utilizar el presupuesto para eso. El presupuesto se ejecuta sin condición política. Bueno, la señora Boluarte fue para allá y ¿saben qué hizo? Se vistió como se visten para los carnavales. Y comenzó, y de pronto esto les va a ayudar a entender exactamente lo que se ve en el video, de dónde sale la indignación. Se vistió para los carnavales, ¿sí? Y tomó en las manos muchos caramelos y comenzó a tirarlos, que eso es un momento propio de un momento de celebración. Ahora, hay que acordarnos que la señora Dina Boluarte proviene de una familia, ¿sí?, de hacendados, de grandes terratenientes, ¿ya?, acostumbrados precisamente a tratar a los ciudadanos peruanos, a los originarios, tirándoles caramelos. No, o sea, yo creo que hay un problema de entender la realidad. Es como que hay una región, hay un lugar donde a la gente le duele la pérdida de sus familiares directos y venga alguien disfrazada de carnaval, como si estuviera en una fiesta, repartiendo y tirando caramelos, y cuando le dicen justicia, justicia por los míos, ella diga no, y vengan las acusaciones de terrorismo. Eso es lo terrible, lo dramático de estas circunstancias. Y en este punto quiero hacer una reflexión. Ya ni siquiera quiero detenerme en la figura de la señora Boluarte. Ni siquiera quiero detenerme en la ineficiencia del voluminoso cuerpo de seguridad en la Guardia Pretoriana que acompañaba a la señora Boluarte, que ha demostrado una profunda falta de capacidad de proteger a una dignataria. ¿Sí? No voy a detenerme en eso, ¿ya?, porque ahí podríamos hablar de la ineficiencia de este cuerpo de la policía, que los delincuentes se le cruzan por delante y no los detienen, pero no voy a quedarme en eso. Voy a profundizar en preguntas que no solo los peruanos necesitamos hacernos, todos los ciudadanos de la patria grande. ¿Por qué hay esta desconexión de nuestra élite frente a las demandas de un pueblo que pide una cosa elemental: justicia? La señora Boluarte fue vestida de fiesta, literal, a un lugar en la que aún se vive en duelo. ¿Esperaba otro tipo de respuesta? Ya, no voy a, insisto, a regodearme en el fracaso de los analistas políticos que entiendo deben asesorarla. No. Quiero ver en profundidad la miopía del entender del momento histórico en el que nos encontramos y de los símbolos que se han creado. Hace un año y 2 meses, un poco más, un año y un mes, había una niña que tenía su papá y su mamá allá en Ayacucho. Su papá ahora está muerto y no sabemos cuál será el destino de la señora Ruth Bárcena. Entiendo que
las leyes tan severas podrían ser aplicadas contra la señora Bárcena, lo que va a llevar a un proceso de generar más crisis. Esto que ha pasado en Ayacucho, tristemente, solo es la expresión de una indignación que se está cociendo a fuego lento. Esto que está pasando es muy grande. Y la élite, esa casta criolla que ha gobernado Perú, no es para nada consciente del proceso que se está viviendo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Hay manera de neutralizar? No sé si hay que neutralizar. ¿Ah? Creo que hay una especie de miopía histórica en el momento, porque hay quienes creen que usando y abusando de la propaganda se cambia la historia. Hay quienes creen que por sacar programas, por la señora Boluarte, hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, se contrató a varios músicos peruanos para que hicieran una canción y movilizaran y generaran un sentimiento en pro de su gobierno. Y claro, a todos les pagó con los impuestos que pagamos los peruanos. ¿Ah? Pregunto, ¿es que estos creen que con la propaganda se cambia la médula de la historia? El dolor de esa niña que perdió a su papá y que ahora su madre está en situación complicada, ¿se va a resolver con propaganda? ¿Con editoriales de los intelectuales orgánicos? ¿Sí? ¿De los mermeleros, de los chayoteros? No lo sé. Creo que no es el camino. Por otro lado, está el pueblo, que pudo colocar un presidente, a Pedro Castillo. No sé si estuvo a la talla, no sé si dio la talla, eso lo verá la historia, ¿no? Bueno o malo, no lo sé. Pero de lo que sabemos, el pueblo peruano pudo colocar un presidente. ¿Sí? Y no cabe duda que el Perú, ese Perú profundo, que tuvo la capacidad de hacer a Pedro Castillo presidente, en ese momento no tenía el nivel de cohesión que lo tiene ahora. Porque en él entonces vamos a votar por el que no es de los otros, sino vamos a buscar a uno que se parezca a nosotros. Y se votó por Pedro Castillo. Ahora, después de toda la barbaridad, de todo el salvajismo, de toda la brutalidad del régimen de Dina Boluarte, hay un nivel de cohesión, sobre todo en el Ande peruano, en la sierra, en ese Perú desplazado, de una dimensión que no se ha conocido, diría yo, ni siquiera en décadas, en cientos de años. Y esta cohesión parte del dolor, de la indignación, del pedir justicia, del atreverse a saltarse una guardia pretoriana e ir por Dina Boluarte. No es el término guardia pretoriana, la escolta presidencial, para que nadie se ofenda. Sí. Sí, porque Dina Boluarte ya está de salida, está absolutamente de salida y sabe que tendrá que responder ante las autoridades. No sé si ante las autoridades, ante el pueblo, ante la historia y probablemente ante la justicia por las decisiones que tomó para aferrarse al poder, para servir a aquellos que la pusieron donde está. Pero insisto, Dina Boluarte ya no es el personaje de esta historia. El pueblo peruano está en capacidad de colocar un nuevo presidente. Esto va a generar una fricción histórica
que no se conoce desde los tiempos de Tupac Amaru. Esto puede generar una fricción que no se conoce desde los tiempos de Tupac Amaru. La pregunta es, los peruanos, en términos generales, ¿estaremos en la dimensión de entender este momento y usarlo para dar un paso adelante hacia la construcción de una segunda república? ¿O nos quedaremos dispuestos a jugar el papel de Dina Boluarte, de disfrazarnos de carnaval y de ir a repartir y tirar caramelos? Creo que este es un problema que se extiende además a toda Latinoamérica y el Caribe. Hemos llegado a un momento bisagra de la historia. Muchas cosas que funcionaron, que eran buenas, hasta hace poco ya no funcionan, ya no son tan buenas. Hemos llegado a un momento de la historia en la que tenemos que pensar en una república democrática 2.0. Complicados tiempos, tristes momentos y tiempos que ameritan la valentía de pensar fuera de la caja. Mi nombre es Juan José El Castillo del J. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos a los peruanos. Y me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, que nunca, como hoy, resuena en el fondo de nuestros corazones. Tupananchiscama, cuya traducción al español es hasta que todos nos volvamos a encontrar.